nosotros lo que vimos era dónde estamos. Cierren la puerta, pues. Y ahora lo importante es saber hacia dónde vamos en función de entender por qué nos sirve lo que hemos visto con anterioridad y por qué hacen los trabajos prácticos con el profesor Clark, y donde es importante que ustedes intervengan y salgan de sus zona de confort. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que tienen que tener muy en claro, porque las preguntas teóricas, las preguntas de examen salen de todas estas presentaciones, salen de clases. Yo les he mostrado cómo el turno pasado, que no aprobó nadie, y resulta que toda la información estaba dada en clase, la tenían. Entonces, tienen que salir de su zona de confort. Yo observo que siguen en su zona de confort porque no han generado una distribución de manera... Entonces digo, siguen. O sea, me preparé 5 años porque tenía mucha esperanza en tener un diálogo con ustedes acorde a que son millennials, centennial, por ahí algunos. Pero siguen siendo boomers, ¿no? El problema es después cuando quiero abrir el paracaídas y queda un charco. Bien, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a tratar de explicar cuando rindan el examen final? Vamos a ver. La complejidad de las comunicaciones. Hasta aquí nosotros vimos este modelito sencillo, el canal, transmisor, receptor, pero resulta que ahora yo tengo múltiples dispositivos que se quieren conectar a través de ese 21 canal de comunicación. Esto ya lo tienen, no se pongan a escribir, paren las antenas, orienten las parabólicas, tienen que despertarse. Una tecnología que vamos a utilizar, si yo tengo varias fuentes, ¿sí?, necesito algún dispositivo que permita que cada una de estas fuentes ingrese su señal dentro de un único medio físico de transmisión. Entonces decíamos, si el ancho de banda era, supongamos, de 100 MHz y mi canal era de 1 kHz, ¿por qué va a ser problema el ancho de banda? Bueno, porque yo ahora, si quiero introducir 100 dispositivos a través de ese canal, voy a tener que utilizar una de las técnicas, se llama multiplexación por división de tiempo. Fíjense que acá está por colorcito, fácil de entender. Quiere decir que este dispositivo, que ya les enseñaremos cómo lo hace, lo que hace es dividir el tiempo de atención. Primero vos, después vos, después vos, después vos. Y lo introduzco. Un método. Lo cual implica, desde el punto de vista del espectro de frecuencia, que cada uno durante su tiempo de utilización del canal usa todo el ancho de banda, ¿sí? Y en el otro extremo tendré que tener un demultiplexor. Ya vamos a ver. Pero a mí lo que me interesa acá es que ustedes entiendan por qué era muy importante entender la cuestión de los espectros. Fíjense, otra opción, porque supongamos, si yo los tengo que atender, supongamos que son, ustedes inscritos son 85. Si los 85 quieren transmitir simultáneamente, supongamos que a uno le damos un segundo de atención, quiere decir que entre el primero y el último van a haber 85 segundos de delay. Una barbaridad. ¿Qué podemos hacer? Que todos envíen su información simultáneamente. ¿Y cómo las distinguimos? Bien, aquí es donde entra la cuestión del espectro de frecuencia. Si cada uno tiene un ancho de banda, la señal que quieren enviar, si las mezclo a todas, se me mezclan todas las señales, no las puedo distinguir, ¿verdad? ¿Qué hago? Multiplexo en el dominio de la frecuencia. Eso significa que cada ancho de banda, que se va a denominar banda base, lo voy a tener que trasladar de manera tal que quepan dentro del espectro, pero separados. ¿Cómo lo voy a hacer? A partir de, esta será una frecuencia F1, frecuencia F2, alguien está tocando el correte más atrás.
Entonces lo que hago es traslado el espectro a estas que se van a llamar portadoras. Y allí es donde, ¿se acuerdan que cuando decíamos, bueno, Fourier nos proponía las frecuencias negativas, que no tenían sentido físicamente, pero al trasladarla, se traslada todo ese espectro centrado en estas frecuencias portadoras. Eso ya se va a ver más adelante. Por eso que la idea ahora es hacia dónde vamos. Una vez que aterrizamos con el paracaídas, ahora tenemos que saber dónde vamos. Y esta es la preparatoria. Entonces, es muy importante que esto lo tengan claro porque después lo vamos a utilizar para explicar cómo ustedes pueden enviar esas señales, todas mezcladas en el dominio del tiempo, pero en el dominio de la frecuencia van a estar distinguidas unas de otras. Lo hacen a diario. La facultad tiene una radio hermosa. ¿Qué frecuencia tiene? 94.3 ¿qué? Megahertz. Muy bien. Hay otra, 102.3 megahertz. ¿Quiénes son estos? Esto es UTN. Bueno, nuestra competencia. Ahora, esta es la UTN. Esta tiene mayor frecuencia, quiere decir que debe estar por acá. Supongamos que sea esta, la UNC, y esta la UTN. Ahora, todas esas señales se envían al éter. ¿Se acuerdan? Sí. Este concepto ya vamos a ver que al principio estuvieron errados y ahora vemos que capaz que no estaban tan errados. Pero ya cuando veamos transmisión de luz. Dicho esto, ¿cómo hacen para escuchar a una o a otra? Claro, están sintonizando. Están buscando esta frecuencia de portadora o esta frecuencia de portadora. ¿Con qué? Con un sintonizador. ¿Qué es eso? Nada más que un capacitor variable. Que lo que hacen es buscar esa frecuencia de resonancia, ¿se acuerdan? Reactancia inductiva, reactancia capacitiva, resistencia, y esto era así, ¿se acuerdan? Y esta era la frecuencia de resonancia, donde hay una mínima impedancia. Entonces ustedes al circuito lo sintonizan acá, mínima impedancia, ¿dónde está transmitiendo esa? Se da la magia, van sintonizando. Quiere decir que esto es viable, y ya vamos a ver cómo se hace. Pero ahora empiezan a entender que si los gráficos no los razonan, no los entienden, lo que se viene es terrible. Ahora sí, esa preparatoria, la entienden, todo esto es muy sencillo. Porque ustedes trabajan nada más con la parte gráfica, mientras que en electrónica nos tienen que demostrar todas las ecuaciones, valores. ¿Alguno tiene una enamorada o enamorado en electrónica? ¿Eh? ¿No nos quieren a los niños? Seguramente dice, pero ¿están viendo el ABC? Sí. 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 ¿Cómo se divide? Ya vamos a ver en profundidad esto. Está muy buena esta pregunta. Está muy buena. Pero para poder explicarte eso y que no quede simplemente en un chamullo, cuando lleguemos a la parte de multiplexación, ahí vamos a ver lo que vos decís. Si yo ahora hacemos una introducción para darle solución a tu incógnita, pero que para que no quede simplemente como un comentario de vecino, vamos a ver las herramientas matemáticas. Pero por ahora podemos decir, y tienen razón los ambientalistas que dicen nos estamos cocinando, con emisiones electromagnéticas, porque toda esa energía, cada emisora la está radiando. En términos de amplitud, cada uno está enviando una onda con una amplitud, y la está emitiendo. Y yo emito, y yo emito, y yo emito. El que capta, sintoniza. Donde tiene mínima impedancia, frecuencia portadora, escucho esas, pero las otras están. A nosotros nos están cocinando. Entonces, todo eso en amplitud está todo mezclado. Todo ese caudal de energía está siendo transportado por la atmósfera.
o por un cable, si tengo un múltiple canal, todos están transmitiendo. En la amplitud no lo puedes distinguir, pero cuando vos generas un circuito eléctrico que te permite sintonizar, de toda esa energía sintoniza solamente, ¿sí?, ¿qué es este punto? Acá tenés mucha impedancia, quiere decir que cuando tu circuito tenga XY menos XC igual a 0, que es este punto donde se juntan estas dos, era acá, ahí es donde vos podés tomar de todo ese caudal el que corresponde. Dicho en términos de ustedes, sería, si yo envío un paquete, para los que ya sepan que es un paquete de transmisión, tiene un código cabecera que dice para quién es la información. Eso lo entienden, ¿verdad? Eso en términos lógicos. Ahora, en términos eléctricos, ¿qué es esto? Se hace a partir del sintonizar la frecuencia, y ahí ese paquete es para mí, porque los otros no van a poder pasar, porque a esa frecuencia pasa solamente ese paquete, en términos de energía, ¿sí? Bien, pero a mí me interesa la clase de hoy. Ahora, después vamos a ver que nosotros, nuestro canal puede ser analógico o digital, y vamos a tener fuentes analógicas o digitales, y vamos a tener procesamientos analógicos o digitales, ¿sí? ¿Eso a qué nos lleva? Supongamos que tenemos fuente analógica, canal analógico, pero un procesamiento analógico y un canal analógico. Fuente analógica, la voz humana, supongamos. Procesamiento analógico, que el ancho de banda de la señal que yo estoy emitiendo quepa en el canal de comunicación. Hacer uso de un filtro pasabanda, por ejemplo, lo dijimos con la voz humana. ¿Sí? Ese es uno de los procesamientos que vamos a ver y que ya hemos analizado básicamente. ¿Sí? Pero eso lo vamos a ver en profundidad también en lo que es modulación analógica y digital. Esto es lo que vimos nosotros. ¿Sí? Voy rápido, porque lo que yo quiero explicar es hacia dónde vamos y para qué nos sirven los conceptos que hemos visto. Luego podemos tener una fuente analógica, procesamiento digital y un canal analógico, ¿sí? Eso significa que también puedo tener, esta es la versión, ¿sí? Fuente analógica, procesamiento digital. Significa que esta señal analógica la voy a dividir en muestras, la voy a digitalizar, y esto lo vamos a estudiar con lo que es PCM o digitalización de la señal. Vamos a poder tomar una fuente analógica, que es este caso que estoy hablando, se puede digitalizar y se puede enviar a través de un canal digital o analógico. Digital sería una red LAN, por ejemplo, y analógico si yo lo envío a través de internet, por ejemplo. Ya vamos a ver cómo y por qué, pero esta parte del procesamiento la vamos a tener que aprender, y también esto que es la modulación digital, es decir, una señal digital, convertirla nuevamente en una señal analógica. Ya vamos a ver para qué y cómo, sobre todo. Luego, fuente digital de datos, procesamiento digital, canal digital. Y aquí arranca, porque dirán, bueno, pero si ya era digital, ¿qué procesamiento digital voy a hacer para enviarlo en un canal digital? Bueno, veamos. Y acá viene la magia de los códigos de línea, que es lo que vamos a ver ahora, porque hacia dónde vamos. El primer capítulo de la segunda temporada de esta serie arranca ahora, ¿sí? Capítulo 1, T2, temporada 2. ¿Hacia dónde vamos? Yo tengo hasta aquí lo que habíamos analizado, 0 y 1, todo muy bonito. Ahora, sabíamos que esto tenía una distribución espectral de potencia, ¿sí? Que sería esta que tenemos acá, en rojo, esta. Ahora, lo que yo aprecio que tengo
componente de continua. Esta es toda la distribución de energía. Y empiezo a encontrar algunos problemas con esta señal. Por ejemplo, yo podría distinguir sincronismo, porque acá voy a tener flancos ascendentes y descendentes. Puedo distinguir si es un 1 o un 0. Ahora, secuencias de 0 o secuencias de 1, no tengo flancos. ¿Cómo hago para distinguir cuándo empieza y cuándo termina un bit? Podemos decir, bueno, enviamos una señal de clock que cada vez que tenga un flanco ascendente es inicio y fin del bit, y eso lo voy a poder aplicar, y acá obtengo el flanco que me permite sincronizar, pero voy a tener que enviar esta señal y esta también. ¿Qué pasa si organizo códigos que me permitan incorporar el sincronismo? Y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué una fuente digital la voy a procesar digitalmente? Voy a cambiar de código. Fíjense, este código que se utiliza en lo que son las redes LAN, en Ethernet, se llama código Manchester. Fíjense, en la mitad del intervalo significativo, acuérdense que este era el tiempo del bit, ¿se acuerdan? Siempre en la mitad del intervalo significativo tiene, en este caso, fíjense, para el 1 un flanco ascendente, ¿sí? Y para el 0 un flanco descendente. Con lo cual, aunque yo tenga secuencias de 1 o de 0, siempre voy a tener un flanco. Pero esto va a tener consecuencias en el ancho de banda. Fíjense acá. Esto lo vamos a desarrollar ahora. Esto es hacia dónde estamos yendo, que es justamente esto. Fíjense que esta va a ser la distribución espectral de potencia. Mientras la otra tenía este ancho de banda, esta que tenemos acá, Manchester tiene todo este ancho de banda. Ya vamos a ver por qué. Pero empezamos a ver de que ese procesamiento digital va a tener implicancias en el ancho de banda. Y después, cuando queramos usar canales, varios canales, bueno, no es lo mismo usar un canal con un doble de ancho de banda que un canal con la mitad del ancho de banda. A la hora de hablar de la eficiencia espectral, cuando quiera transmitir muchos canales por un medio físico que tiene un ancho de banda finito. ¿Sí? Bien. Veo caras de susto. Pero vieron la imagen, está muy abajo. Los ríos, las montañas. ¿Tengo tiempo o no? Esa era la idea de esa imagen. ¿Dónde estamos? Y después pensemos hacia dónde vamos. Le dije, para no estar perdidos, ¿se acuerdan? Estamos a tiempo, tranquilo. Estamos a tiempo. Bien. Entonces vamos a ver los distintos códigos y sus distribuciones espectrales. Estos gráficos para ustedes van a ser sencillos de interpretar, porque esto es frecuencia. Acá tenemos tiempo del bit. Entonces ya entendemos el ancho del primer nulo, el segundo nulo. ¿Sí? Eso ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué tenemos acá? Fuente digital, pero queremos llevarlo por un canal analógico. Bueno, ahí es donde nosotros vamos a utilizar modulación digital. Ancho de banda base, que era entre 0 y el primer nulo, ¿se acuerdan? Que no tenía sentido la parte negativa, pero cuando modulamos, trasladamos también la parte negativa, matemáticamente. Quiere decir que el ancho de banda de la señal modulada es el doble de la señal de banda base. Entonces empiezan a ver, sí, cuando por ejemplo, vamos para atrás. Acá. Este código, su espectro de frecuencia, tendrá un valor acá, que va a ser 1 sobre tau. Y tau será la duración de esto, tau, ¿verdad? Entonces decimos, ¿qué nos decía Fourier? Ojo, que esto también tiene una parte negativa, pero que para nosotros no tiene importancia físicamente, porque yo transmito esto. Ahora, si modulo, el proceso de modulación significa trasladar el espectro, ¿se acuerdan de la frecuencia C de portadora? Significa que ahora todo esto matemáticamente es lo que se traslada. Y cuando se traslade, lo que antes era el ancho de banda, ahora va a ser 2 veces el ancho de banda. Lo que hacen cuando transmiten a través de internet. Ya vamos a ver eso, que justamente, como me anticipo la jugada, fíjense, es lo que viene después. Porque vos decís,
claramente en qué caso. Acá está el sistema que es un poco más complejizado, pero lo más importante es que voy a decir, bueno, ¿y dónde lo vamos a utilizar? Mira, cualquiera de los sistemas de última milla de acceso a Internet es una red que internamente se maneja en forma digital, pero ustedes acceden en forma analógica. Y lo vamos a ver a través de lo que son ADSL o directamente XDSLX, todas las versiones donde ADSL es una de las versiones. Entonces vamos a ver este tramo del enlace entre el módem de usuario de ustedes y la central de conmutación en el caso que hagan uso de redes preexistentes telefónicas es ADSL. Allí vamos a trabajar con ese tipo de modulación digital. Luego, ustedes pueden estar enlazados a través de FiberTech. FiberTech, ¿qué hace? Lo mismo. Desde su cable módem hasta el CPE, que es el dispositivo que se ubica en el prestador del servicio, todo este enlace es analógico, donde hay tramos que pueden ser digitales y ya los vamos a ver. Y si utilizamos WiMAX, que es el enlace a través de radioenlace de acceso a Internet, tiene una pequeña parabólica en su domicilio y se enlazan a través de la antena, sobre todo, esto se utiliza mucho en las zonas rurales o pequeñas ciudades, lo hacen a través de WiMAX. Quiere decir que allí también van a modular. Sus datos, la computadora, son digitales. El módem se encarga, el módem por eso se llama módem, modulador, demodulador. Cuando transmite modula y cuando recibe demodula. Es un gran machete el nombre, módem, ¿sí? Entonces, ¿cómo creen que van a poder explicar cómo funciona esto? Porque acá vemos su espectro de frecuencia. ¿Dónde trabaja? Supongamos cable módem trabaja dentro de este espectro entre 750 MHz a 862 MHz y va a tener una portadora única dependiendo de la tecnología, si es DOCSIS 3.0 o DOCSIS 3.1, y eso ya lo veremos. Pero este mundo espectral en comunicaciones es indispensable para entender cómo funciona. Por eso es importante, usted ahora viene con el paracaídas, esa imagen estuvo muy buena. Estuvo muy bien. Sobre todo porque fue impactante, ¿no? Por lo menos me decía que un grupo. ¿Qué dice el resto de la tropa? ¿Eh? Del paracaídas, la imagen del paracaídas. ¿Viste que bueno? ¿Dónde estamos? Esa imagen del paracaidista, que todavía no abrió el paracaídas. ¿Cómo? Claro. Bueno. Bien. Hasta ahí. ¿Dónde vamos a llegar? Listo, la clase de hoy. Hoy vamos a ver los famosos códigos de línea. Como una señal digital la procesamos en forma digital para enviarla a través de un canal digital. O puede ser procesarla digitalmente para enviarla a través de un canal analógico. Lo que vamos a ver es la etapa del procesamiento de una señal digital. Y ustedes dirían, ¿para qué? Si ya es digital, ¿para qué la voy a procesar para obtener otra señal digital? Acá es donde vamos a ver las ventajas. ¿Sí? No. Siempre lo hago después de dialogar con ustedes. Bien. Como experiencia en todos estos años, de estas clases surgen cosas mágicas. Preguntas que a mí me hacen reflexionar y digo, si lo modifico en base a esas preguntas, que para mí estaba claro, pero cambio el gráfico, agrego algo, les sirve. Entonces, se van modificando constantemente estas presentaciones. Entonces, lo que hago habitualmente es, una vez que yo estoy a cargo de 4 cursos, termino de pasar en el 4.º curso, recogí todas las ideas, todas las preguntas y cambio. Versión 5, versión 6, van cambiando. Sería más fácil una sola versión, clic enviar y ya está. Me tomo ese trabajo y creo que es superador. Me ha pasado
Hay una de las presentaciones que hice eso, se las envié antes, después surgieron algunas preguntas, las modifiqué y después envié una modificada, fue un curso donde hubo este debate que estuvo muy lindo. ¿Y ahora qué hago? Les envío la modificada, pero ustedes no participaron de las preguntas. Entonces es más rico en la medida de que de estas preguntas que surjan acá, yo arme un nuevo PowerPoint que incluya esas dudas y tengan algo actualizado en función de la demanda que tienen ustedes. ¿Se entiende? Bueno, hacemos... No, es que en la clase no escriban nada, porque solamente los stickers, que yo les voy a ir dando los salvoconductos. Cuando les digo, esto es importante, sticker, pack, eso, pero paren las orejas. Pero está bien, lo probemos y vemos. Bueno, la del año anterior, y después si hay algo que se modifica, lo subo después. Mando una modificada. Entonces después viene la conclusión. Profe, pero usted subió una y yo tengo otra, pero ¿qué diferencia hay entre la una? Y yo tengo que lidiar con 1000 alumnos atrás, allá afuera. ¿Cuál es la que vale, profesor? Todas valen. Bueno, pero yo la otra no estuve. Bueno, ¿se dan cuenta? Es difícil estar de este lado del kiosco. Sobre todo cuando uno quiere innovar. Bueno, vamos. Perfecto. Vamos a ir rápido acá. Esto es básicamente lo que dijimos recién. Si es analógica, la puedo digitalizar para poder enviarla en forma digital y luego voy a poder, si necesito, lo voy a enviar nuevamente en forma analógica. ¿Sí? Esto es básicamente lo que hemos estado hablando recién. Acá les queda como un pequeño resumen. Fíjense que las presentaciones les quedan a ustedes como resúmenes en definitiva, ¿sí? Porque esto fue armado para la virtualidad. Acá no tendría que haber nada escrito y todo dicho, pero me parece que les sigue siendo útil esto de que les queda un resumen, ¿sí? Dicho esto, estamos acá, ¿sí? Fíjense que yo cito la diapositiva del mapa conceptual. De esto hemos estado hablando, ¿sí? Teníamos, ¿se acuerdan? Binits, que era la información, armamos la señal desde el punto de vista físico y eso tiene consecuencias desde el punto de vista del ancho de banda, tiene consecuencias con la sincronización. Acá es un resumen de todo lo que venimos hablando, ¿sí? Por eso voy rápido con esto, porque esto es un resumen de lo que ya hemos hablado. Acá la importancia de los códigos respecto a los anchos de banda, que ya vamos a ver cómo los obtenemos. Y acá es donde les armé una pequeña simulación para que entiendan ahora hasta aquí. Y ahora veo, les tiro la pelota, pim, pam, va la pelota. Sin efecto, simple, va para que peloteen. ¿Vieron? Calentamiento. Juegan al tenis, pádel o ping pong. Bueno, pim. Si esto vale 1 milisegundo, ¿cuánto vale la velocidad de señalización? Dame un segundo. 1 son 1000 baudios, ¿no? Muy bien. 1000 baudios. Yo ya sé que él está calentando. Pim, pam, me devolvió 1000 baudios. 1000 baudios. Y al resto, ¡pac! Le pegó. Que la mande fácil. ¡Pac! Le pegó. Y el otro, ¡pum! ¿Se dan cuenta, no? Cada uno se hace responsable de cuándo va a abrir el paracaídas. Después digo, no, me hice... Pongan la gente que ustedes quieran, culpa del profe. El profe le venía advirtiendo, che, tiren. Yo soy medio, si me tiran del avión, abre el paracaídas. Bien, quiere decir, ¿y cuál es la velocidad de transmisión? 1000 bits por segundo. ¿1000 qué? Bits sobre segundo. No había escuchado el Esa 1000 también es de rotación. bits por segundo. ¿Vamos bien? Sí. Fíjense ahora
¿Qué pasa cuando incluimos? Porque si teníamos, ¿se acuerdan? Muchos ceros, yo no tenía dónde sincronizar. Si esta señal, yo tengo acá muchos unos o muchos ceros, no tengo dónde sincronizar. Pero si uso uno como la que vimos recién, que en la mitad del intervalo significativo siempre voy a tener un flanco, en este caso el 1 descendente es ascendente, y acá el... A ver. Acá y acá también. En cada flanco intermedio tengo un cambio. Ahora, si el tiempo del bit es el mismo que el que tengo acá, ¿cuál es la velocidad de transmisión? ¿Cuál es la velocidad de transmisión? De vuelta, profe, porque no vi. En esta señal, esto es el tiempo del bit. Esto que tengo acá es el tiempo. Fíjense que acá, vamos de nuevo. La señal ahora es más corta. Sí. El tiempo del bit sigue siendo el mismo. ¿O no? El tiempo del bit sigue siendo como acá. Era un milisegundo. El tiempo del símbolo tau, ¿cuánto vale acá? 0,5. Muy bien, eso me gusta. Que dijo 0,5 milisegundos, nombre y apellido. Vamos bien, vamos anotando. Todo queda guardado en la memoria. Pero no importa, después se borra. No soy tan... Bien, entonces, pregunta. ¿Cuál es la velocidad de transmisión? 2000. Velocidad 2000 de transmisión. 2000 bits por segundo. 500, 2000. Si el tiempo del bit es el mismo que un milisegundo, y acá dijeron que es 1000 bits por segundo, acá no cambió nada, el tiempo del bit sigue siendo el mismo. Velocidad de transmisión. Ah, bien. ¿Cuánto? 1000. 1000 bits por segundo. Sí. Vamos bien. Flash, confianza. ¿Y la velocidad de señalización? 2000 baudios. 2000 baudios. 2000 baudios. El ancho de banda de esta señal. ¿Qué? ¿Cuál es el ancho de banda de esta señal? De esta. Es lo mismo. Uno sobre T. 1 sobre T. Valores. Money. ¿Frente a la tropa? Acá no, nadie devolvió una pelota acá, ¿eh? Nadie devolvió estas que son de calentamiento. Vale 1000 también. ¿O no? Ni siquiera hicimos una. 1000 Hz. Sí. 1000 Hz. 1000 Hz. 1 kilohertz. El ancho de banda. ¿Sí? ¿Y para esta? ¿Cuál es el ancho de banda? Claro. 2 kilohertz. Cambió. ¿Cambió? O sea, trabajamos a la misma velocidad, pero ahora usamos el doble de ancho de banda. ¿Cuál es el beneficio? ¿Que puedo transmitir más o no? No, puede transmitir. Por ahora, igual, ¿o no? Claro. ¿A ustedes les interesa la BT? Puede transmitir un mayor espectro de frecuencia, o sea, mayor frecuencia. No, ¿Más no. rápido? Tranquilo. El hecho que vos tengas el doble del área es la distribución. Tenés otra distribución, pero la cantidad de energía es la misma, con otra distribución. ¿Para qué todo este lío? Ah, muy bien, eso se llama sincronismo. ¿Quién dijo vos? Está despertando. Estamos pagando con ancho de banda, que es lo más crítico en telecomunicaciones, porque estoy armando un código que me permite sincronizar cuando tenga muchos unos, muchos ceros. Mejor sincronismo. Perfecto. Bien. Nada de eso está en la presentación, ¿verdad? Porque todo eso lo hemos... Es calentamiento. No le tiré la endiablada todavía. ¿Se dan cuenta, no? Ustedes vienen... Bueno, vienen unos trajes que uno despliega unas pequeñas alas, ¿no? Podría ser una alternativa, pero... Bien, sigamos. Entonces tenemos acá, veíamos cómo
duplicamos el ancho de banda, ¿verdad? Porque tau es lo que disminuyó a la mitad. Ajá. Si en este momento alguien dice, ¿quiere el tau? Se le tiene que prender la luz roja, pero por lo menos ya tienen una autoevaluación, ¿verdad? Tau. Che, tengo que ya saber qué es tau, porque si no estoy frito. Todos estos hablan de tau y yo no tengo qué es tau. Muy bien. Desde el punto de vista eléctrico, la duración del pulso. ¿Con cuánto tiempo? Ojalá sea 5 milisegundos, porque le pongo un segundo y pasa de largo, ¿no? Depende de la amplitud. Bien. No digan que le estoy enseñando picanea, estoy dando un ejemplo de percepción sensible, digamos. Ustedes que están en el mundo de la lógica, de los seres biológicos, es decir, ¿cómo puedo entender cuánto es la duración de un pulso de 1 segundo o de 2 segundos? Bueno, le pongo 2.20, ahí sí entiendo que más vale que sea menos. Bien. ¿Sí? Esto es lo que hablamos. Ahora, otro concepto que era importante, que ya lo traíamos heredando de la primera parte, que era la componente continua, ¿se acuerdan? En el dominio del tiempo, esta función es alterna o continua. Continua. Y esta, Alterna. que tendrá una función, una frecuencia, esta función, que dependerá de este periodo, ¿verdad? Depende del valor del periodo, la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Perfecto. Bien. En el mundo en el que ustedes venían habitando, del análisis matemático, si sumaban estas dos, ¿qué ocurría? Se trasladaba esta gráfica a este punto, todo desarrollado, que es esto que tenemos acá. Eso lo sabían porque yo les dije, ahora vamos a entrar en el mundo espectral. Viene la serie Netflix, entramos al submundo, al inframundo, donde están los dragones o los orcos, lo que quieran. Y allí vemos su espectro. El espectro de esta señal, ¿cuánto vale? ¿O dónde se ubica? 0 Hz. O sea que esto es 0 en Hz, esto es 0. Esto que tengo acá, y esta es su amplitud, que es esta que tengo acá. Esta señal, ¿dónde se ubica? ¿En qué frecuencia esta? ¿Cuál es el periodo? Este que tengo acá. ¿Cuál es la frecuencia? 1 sobre el periodo. Esa es la frecuencia que tengo acá. Por eso digo, estamos en calentamiento. ¿Sí? Quiere decir ahora que el espectro de frecuencia, hay algo que era importante y que no nos conviene que esté, que es la componente continua, y ahora vamos a ver por qué. ¿Su tablet tiene acceso a Ethernet? No. Bueno, pero todas estas notebooks tienen un RJ11, ¿verdad? ¿Para qué les sirve ese RJ11? Para conectarse un cable LAN que se conecta a una red Ethernet, que por ahora no es obligatorio que sepan de qué se trata porque viene en la materia que viene, pero ya saben que para Ethernet, bien. Ahora ese cable, acá está el RJ45, este es el conector. ¿Cómo trabaja internamente? Y miren qué interesante. Normalmente están acoplados a través de un pequeño transformador, la de transmisión y recepción. Eso quiere decir que tiene una bobina. Y eso quiere decir que estas bobinas trabajan cuando la variación de carga por unidad de tiempo, me hago más fácil, cuando yo tengo una tensión alterna, porque con tensión continua no trabaja. ¿Sí? Y ahora resulta que tenemos que ver nuestros códigos de línea si tienen una gran componente de continuo, porque esto es lo que está trasladando gran cantidad de energía, va a ser filtrado por esto. Entonces fíjense, ¿por qué va a ser importante? ¿Se acuerdan cuando vimos este ejemplo? Decíamos, bueno, esto es lo que hace el cable.
Ahora, este es un cable, tranquilamente puede ser un UTP, que va a parar al conector RJ45, lo conectan en la placa NIC de red, e internamente tiene ese transformador de acoplamiento, lo cual implica el cable les quitó esta energía, ¿se acuerdan? En el ejemplo que dimos, ya no está, porque trabaja con un filtro pasa abajo, ¿se acuerdan? Y acá lo que se les va a agregar es que ese transformador va a filtrar las bajas frecuencias. Entonces se va a deformar aún más. ¿Qué me conviene? Utilizar códigos de manera tal que la energía no esté presente acá, sino que esté presente acá. Tengan otra distribución, que no esté en su componente continuo la mayor cantidad de energía. Por eso es que entramos en el mundo de los códigos. Entonces veamos, y ahí les dejo ese pequeño resumen, que lo único que hace es explicitar esto. Ahora veamos el concepto básico de sincronismo. Yo tenía esta señal, pero cuando yo tenía secuencias largas de unos o de ceros, no tenía flancos para sincronizar. ¿Qué puedo hacer? Utilizar un señor de clock. Entre los flancos ascendentes tengo el tiempo del bit que representa el tiempo del bit. Perfecto. Yo voy a tener acá la posibilidad de enviar esta señal de sincronismo. Estas van a ser mis dos placas de comunicación. Y yo voy a tener que enviar esta señal de sincronismo para que el receptor pueda distinguir claramente un 1 de un 0. Entonces enviaré esta señal de sincronismo. El clock residente tendrá que entrar en frecuencia con este y luego enviar esta señal. Ese es uno de los modos, ¿sí? Ahora, puedo hacer otro, que es lo que recién les expliqué, ¿se acuerdan? Yo tengo acá los flancos, allí puedo detectar sincronismo, pero acá no y acá tampoco. Entonces, ¿qué hago? Acá voy a perder sincronismo, listo. Utilizar esta señal, enviar, eso me trae un retardo porque acá voy a tener que tener lo que se llaman los registros. Estos registros sin registro son registros de desplazamiento que van a tener que ir organizando esa información. Eso genera retardo, el famoso delay que a ustedes no les gusta, el ping, entre otras cosas. Y ya vamos a ver en profundidad que hay otros factores más que hay que meterlos dentro de ese concepto y otros que hay que sacarlos de ese concepto. Bien, dicho esto, estamos acá, entonces dijimos, podemos utilizar un nuevo código como este Manchester, que plantea tener la posibilidad de siempre tener un sincronismo en la mitad del intervalo significativo, sea un 0, sea un 1. El 1, fíjense que es con flanco ascendente y el 0 con flanco descendente. Hay otro Manchester, el Manchester Thomas, que trabaja al revés. El que se usa en Ethernet utiliza este flanco ascendente para el 1 y el descendente para el 0. Y ahí está fácil. Consecuencia de esto es que este código va a usar el doble de ancho de banda. Bien. Entonces ahora vamos a ver todos estos códigos que existen. Y vamos a ver las particularidades de cada uno. Fíjense, unipolar, polar, bipolar. Unipolar van a estar todos contenidos o en el semiplano positivo o en el semiplano negativo. Hablamos del dominio del tiempo, amplitud en función del tiempo. O todo positivo o todo negativo. El que es polar, los ceros en el positivo y los unos en el negativo o al revés. Después está el bipolar. Pero que cuando uno dice, che, este medio bipolar. ¿Por qué? A veces dice una cosa, a veces dice otra. Está contento, después está enojado, no sé qué le pasa, bipolar, listo. Esa asociación tan simplista nos va a servir para entender que un código bipolar es cuando a veces el 1 lógico tiene valores positivos y a veces el 1 lógico tiene valores negativos. Y el 0 siempre es 0. Bien, vamos a empezar a analizar los códigos paso a paso, ¿sí? Veamos. Códigos de línea. Unipolar, o todo positivo o en el semiplano negativo. El polar, valor de tensión positiva para un signo y valor de tensión negativa para el otro. Puede ser al revés, ¿no es cierto? Y acá, el bipolar, fíjense, dijimos, el 0 siempre va a ser 0. Fíjense, el 0 volt,
Perdón, el 0 lógico, 0 volt, 0, 0, 0. Ahora, el 1 es el que va a ser bipolar, el que va a ir alternando. Fíjense, arranca positivo, bueno, el próximo es negativo. Y el próximo va a ser positivo, va alternando. Esa alternancia bipolar se la da para el 1 lógico, llamado Mark, heredado de la telegrafía. ¿Sí? En algunos textos lo van a encontrar como Mark. Pero es esa bipolaridad la lleva el símbolo lógico 1, el que va a cambiar. Bien. Entre los códigos unipolares, como les dije, pueden estar todos positivos o negativos, y existen los que son no retorno a cero, significa que en la mitad del intervalo significativo, ya sabemos que la mitad del intervalo significativo es la mitad del tiempo del bit. Aquí, ¿qué hay que agregar? En cuanto a la terminología, cuando hablamos de sincronismo, lo que era tiempo del bit en términos de teoría de señales, se convierte en intervalo significativo. Explica. ¿Sí? Tiempo del bit es lo mismo que intervalo significativo. Intervalo significativo es un término que se usa cuando se habla de sincronismo, que representa el tiempo del bit. Entonces, en la mitad del intervalo significativo, o sea, en la mitad del tiempo del bit, cuando se habla de retorno a cero, quiere decir que tiene que volver al valor cero de tensión. ¿Se dan cuenta el código? Los unos, mientras que el cero sigue en cero. Eso significa el retorno a cero o no retorno a cero. No retorno a cero es que en la mitad del intervalo significativo su valor es constante. Y eso se va a mantener para el resto de los códigos. Pregunta del millón, ¿para qué? Para distinguirse de muchos. Para distinguirse de muchos unos. Pero pues para eso usaríamos el no retorno a cero. Vamos por parte, como dijo ya. Elijo para distinguirse hay muchos unos. ¿Y para qué me sirve distinguirse hay muchos unos? Claro. Cada respuesta está en que retornar a cero lo que me garantiza es que yo siempre voy a tener un flanco para detectar. Fíjense. Ahora dicen, ¿y por qué no los ceros? Bueno, porque son más probables los unos que los ceros. Entonces uno dice, bueno, pero sería mejor que esto también, claro, pero ese es otro código en Manchester. Estamos viendo los distintos códigos. ¿Cómo? Ahora, esto va a tener su consecuencia en el ancho de banda, en la distribución, que ya vamos a ver estos códigos, qué distribución espectral tiene respecto de Manchester, que ya vemos claramente que se va al doble de ancho de banda de esto. ¿Sí? Entonces, estos tendrán, fíjense, componente continuo no, porque esto no aporta energía. ¿Qué es la componente continua? Básicamente, es decir, el área bajo la curva. Esto es positivo, tiene una componente continua. Ahora, si yo tengo 0, 1, 1, porque aquí va alternando, ¿se acuerdan? Este se va a cancelar por este. 0, 1, 1, este se cancela con este. Entonces, empezamos a ver que unos van a tener menos componentes continuos que otros. Se van a cancelar. Estos no se van a cancelar. Son todos positivos. Entonces vemos que unos tendrán mejor comportamiento respecto a la componente continua, otros mejor comportamiento respecto al ancho de banda. Por eso existen distintos códigos de línea. Estos no se utilizan. Y depende de si conectas una placa NIC que tiene acoplamiento inductivo, ¿te conviene o no? No, porque si todavía necesita el 0. Ahora, si sus acoplamientos no son inductivos, listo, podemos utilizar. Bien, entonces como ingenieros empiezan a ver que hay distintas opciones para distintas aplicaciones. Sí. Bien. Hay un capítulo entero para sincronismo. Pero si ustedes se quedan unos minutos y después me expira el tiempo, yo tengo que terminar con código de línea. Supongamos que es... ¿Vos preguntaste, no tu nombre?
Florencio. Lorenzo. Vamos, como dijo Jack, vamos por paso. Sincronizamos, nos vamos a encontrar para hacer un asado, qué sé yo. Nos reunimos en un bar. Decís, che, Fer, nos veamos en el bar, listo. ¿A qué hora te parece? ¿Qué hora pinta? Dicen ustedes. Tirame un... Antes decían que las agujas, es muy antiguo. A las 10, listo, nos vemos a las 10. Vos caes. ¿A qué hora, si ya quedaste de acuerdo con él a las 10, a qué hora te parece que vos caigas? Dime los 10. Bien, tipo. ¿Vos a qué hora caes? Decime la verdad. 10 y 5. Pero, ¿está bien o no? 10 menos 10, 10 y 5. Yo tengo una teoría, pero bueno. Todo depende a quién espero. Ah, claro, yo estaría 2 días, pero bueno. Con esta cara no queda otra. Se paciente. Ahora, si decidimos, no les estoy enseñando a robar, pero tomemos este ejemplo. Él el que entra al banco y sale con el botín. Y nosotros dos en 2 vehículos. Y yo decía, ¿a qué hora vas a salir? A las 10, listo. Cada 10 menos 10 se lo llevan. Porque si este tipo parado 10 minutos, apareció la policía y se lo llevó. Cada vez ya está en cámara. Y digo, che, ¿qué quilombo que hay acá? ¿O no? ¿Qué tenemos que hacer en ese caso? ¿Y cómo somos puntuales? ¿Cómo garantizamos la puntualidad? Muy bien, sincronizando los relojes. A ver, ¿qué hora tenés? En segundo. Ahora, si vos la vas a invitar a ella a salir, me decís, che, nos vemos a las 10. Bueno, y le decís, no, pero pará, sincronicémoslo. Listo, esta no va, ¿o no? Esta niña no va. ¿Qué dicen ustedes? Uy, ¿cómo? No, porque quiere decir que el concepto de sincronismo tiene que ver con la aplicación. Ahora resulta que ustedes, ¿cuántos bits por segundo? Dicen, no, esta es una buena velocidad para transmitir. ¿1 bit por segundo? Te ofrezco un acceso de 1 bit por segundo. ¿Y vos qué decís? ¿Aceptar? Vengo a vender acceso a internet a 1 bit por segundo. Ah, sí. ¿Cuánto te decís? Bueno, dejo a Claro, dejo a Personal y acepto Fernandito como acceso. ¿Qué te gustaría tener como acceso? Listo. 20 gigabits. Ahora, ¿cuál es el tiempo del símbolo? Lo hagamos fácil, el tiempo del bit para 20 gigabits. Y de ahí lo llevemos al tiempo del símbolo. Y ahí tenemos que sincronizar, ¿eh? Entonces, una cosa que diga, bueno, tengo un reloj en el emisor y alguien preguntó, ¿y por qué el receptor tiene que tener otro reloj? Porque tiene que calcular al orden de las millonésimas de segundo. Hay 2 formas. Le envío el sincronismo, leo, ¿vieron cuando dice el buffer? Ese se llama, entra paralelo, serial, sí, entra serial, sale paralelo. Tiene que ordenar, este va primero, este va segundo, con el reloj y la latencia se le viene y se pierde el doble, siempre pierdo el doble, cambia de placa. ¿Por qué? Utilizó un código de línea que ya incorpora el sincronismo para que no tenga que recalcularlo el reloj local. Entonces tengo que usar algún código que me permita hacer eso. Che, pero usamos el doble ancho de banda. ¿Y dónde estamos trabajando? ¿En Red LAN? Listo. ¿Nos alcanza? No, pero esto lo estamos transmitiendo vía un enlace analógico. Y eso ya lo vamos a ver más adelante. Pero empiezo a entender del porqué de los códigos de línea. Y porqué del sincronismo. No. A ver. Ya vamos a llegar a ver los espectros. Ah, no, la clase que viene. Porque ahora todo el dominio del tiempo, para que ustedes los hagan a los gráficos. Esto es el dominio del tiempo. Todavía no hemos visto Supongamos que esto en el dominio de la frecuencia tenga esto, no es lo mismo que otro que tenga esto, es decir que acá no hay componentes de continuo ahí. Por eso, en el ejemplo anterior que vimos de una placa adaptada por inductivos,
esto es lo que se filtra. Pero como yo no transmito nada acá de energía, con este código, Manchester por ejemplo, no hay problema. Pero si utilizo este, soné, porque me quita todo esto. Este es el del Manchester. Y este es el de un código no retorno a cero. Por eso ya vamos a ver los espectros. Esto es cómo se... Sí. Por eso. Mira, vamos a esta imagen. O, si yo utilizo este tipo de señales, y estamos viendo los códigos, distintos códigos, que cuando tienen muchos unos no tengo flanco, tengo que enviar una señal de sincronismo. Aparte. Si no, la incorporo, pero tengo un costo que es el del ancho de banda. ¿Sí? Perfecto. Muy bien la pregunta. Bueno, estamos acá. ¿Dónde estamos? Acá. Vemos código no retorno a cero. Esto que vimos puede ser positivo o negativo. ¿Cómo? Componente continuo. Direct current. Corriente directa. En inglés. Fíjense. Positivos o negativos, claro. No se anulan. Acuérdense que los códigos no van a tener componente continuo a la medida que las áreas se cancelen. Positivas y negativas. Bien. Códigos no retorno a cero. Y ahí les dejo el machete, ¿eh? El resumen de todo lo que venimos hablando. No se pueden quejar, ¿eh? Códigos retorno a cero, lo que vimos, pueden ser positivos o negativos. Siguen teniendo componente continuo. ¿Sí? Porque no son todos positivos o todos negativos. Siguen teniendo un componente continuo. Bien, veamos los polares. Son los que van a tener tensiones positivas o negativas para los elementos de los símbolos lógicos. ¿Sí? El 0 y el 1. ¿Sí? Exacto. Yo te doy, vos me das, y si no quedamos iguales, vieron al fin de mes. Pues si yo te presto, me prestás, listo, después al fin de mes. Che, siempre yo pongo la componente continua, ya hay un... ¿No? Estudiante de ingeniería, che, yo soy el que pone la componente continua acá. Sí, cancelamos y yo siempre pongo, ¿o no? Bien. Ya empezamos a ver. Bueno, fíjense, vamos a tener entre los polares, no retorno a cero, y este bifase que es el Manchester que vimos. Vamos, como dijo Jack, vamos por parte. Analicemos cada una de estas opciones. ¿Sí? Fíjense, no retorno a cero de nivel, se denomina este, es cuando puede ser el 0 lógico, fíjense que tiene las tensiones positivas, y el 1 lógico tensiones negativas. Polar porque están en los dos semiplanos. ¿Sí? Una opción. Problema, componente continuo. ¿Por qué? Porque de la relación entre los ceros y unos va a ser la resultante de la componente continua, lo que vos me decías. ¿Cómo es tu nombre? Sofía. Sofía, si vos sos el 1 y el resto de tu compañero el 0, bueno, acá 3, bueno, saliste beneficiada acá, ¿o no? Eso puede ser un examen, ¿eh? ¿O no? Para ver si entienden el concepto de cancelación de las áreas. Si ustedes, supongamos acá, si ustedes son el 0, ¿salen beneficiados o no? Con el componente continuo. Si hacemos la analogía con el dinero. Y tienen 1, 2, 3, 4 versus 1, 2, 3, 4. ¿Es así? Ah, esta es la mejor. Bien. Lo que me interesa es que sepan que esas gráficas que están representando, podemos hacer 10 millones de analogías para que no se domestique el tipo Pavlov. ¿Sí? Bueno, veamos esta, la que es invertida. ¿Sí? Bueno, a ver. Transición porque el próximo bit es 1. Entonces, hay una transición, esto lo llamo transición, porque el próximo bit es 1. El que viene es 1, no. A esto se llama transición en la señal, no hay. El que viene es 1, no. Perfecto, el que viene es 1, listo, transición. Llegamos al final del tiempo, el que viene es 1, transición. Listo, llegamos acá, el que viene es 1, transición. Llegamos acá, el que viene es 1, no, listo, ya está resuelto, el enigma.
en el dominio del tiempo. Después vamos a ver el dominio espectral. ¿Quién nos ayuda a entrar en ese inframundo? Fourier. Muy bien. ¿Quién dijo así rápidamente Fourier? ¿Oh? Bien. Ya estás practicando. Acuérdense, tu pareja, ustedes se duermen y ahí no le preguntan. ¿Quién es el responsable? Fourier. Listo. Y empiezan a entrenar. ¿Sí? La llave Allen. Saber para qué sirve. Bien. Vamos acá. Polar, retorno a cero. ¿Sí? Fíjense, retorno a cero. Quiere decir que siempre van a retornar al valor cero, a este valor. Ya sea si es un 1 o si es un 0. ¿Sí? Entonces la gráfica viene a partir de eso. Es decir, bueno, estamos acá. Tiene que haber en la mitad del intervalo significativo, lo que es retorno a cero, en la mitad del intervalo significativo tiene que volver a cero. Listo. Venimos acá y ahora que viene el 1. El 1, fíjense que acá el 0 está valores negativos y el 1 valores positivos. Puede ser al revés. Estamos acá en la mitad, tiene que volver a 0. ¿Sí? Y acá, ¿qué viene? Un 0, tiene que ir hasta el valor que tenía el 0 acá. Porque dijimos, supongo que este es menos 5 volt para el 0 lógico, y esto que está acá será 5 volt para el 1 lógico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna duda con esto? ¿Problema? Bien. Dijimos, un 0, 5 volt negativo. El 1, 5 volt positivo. La única diferencia es que en la mitad del intervalo significativo siempre vas a tener un retorno a cero de la señal. Eso en el dominio del tiempo. Y así voy a identificar. ¿Se entiende? 0, valores negativos. 1, valores positivos. Bien. Acá, veamos. Estamos de acuerdo, ya sabemos por qué, ¿verdad? Fíjense, le armé un resumen, el machete. ¿O no? Hasta eso les hago. Después no digan que no tienen el material, ¿eh? Esto no lo vimos y está escrito. Bien. Problema 2. Son más frecuentes, lo cual implica que no se van a cancelar. Estrictamente. Sí, vamos a salir más o menos hechos, Sofía. Pero quiero salir hecho, o sea, lo que pongo y recupero, bueno, Manchester. Acá. Ya lo vimos, ¿sí? La mitad del intervalo es transición. Listo, esto está resuelto. Problema 3. Es decir, no es lo mismo generar 5 volt, 0 volt, que es lo que vos... Serina. Claro, después que tenga que manejar 3 niveles de tensión. Eso va a ser una complicación en el hardware para nosotros, los electrónicos. Sí, ¿cómo haces para conmutar? Y no es en un segundo un 5 volt, en otro segundo 0 volt y en otro segundo... No, ¿a ustedes les gusta en nanosegundos o no? En gigabits por segundo. Sí. Los problemas, pero no te escuché. Los problemas de los que están hablando, el problema 2 y 3 son las complicaciones que tendríamos que utilizar. Exacto. ¿Qué ventajas y desventajas tenés? Los problemas son las desventajas, digamos, pero tenés un comparativo. Porque depende en qué lo voy a utilizar. ¿Sí? Cuando ustedes van a ir a una reunión, dice, ¿qué me pongo? ¿O no? Y depende, che, ¿qué vamos a bailar? ¿Al aire libre? ¿Vamos de zapatillas? ¿Qué pinta? ¿Qué sé yo? No, con reunión paqueta, qué sé yo, bueno. ¿O no? Entonces depende qué es lo que vamos a hacer. Tenemos varias herramientas. Bueno, acá, Manchester. Acá hay soluciones, ¿eh? Ya vimos Manchester, ¿se acuerdan? Esta se denomina bifásica. Tenemos las tomas, que es la que se utiliza en red Stockenbridge. Esta es la que se utiliza mucho en Ethernet.
Soluciona el problema del sincronismo, soluciona el problema de componente continua, porque siempre va a haber cancelación de áreas, ¿no? Y después tenemos la diferencial. Fíjense, siempre vamos a tener en la mitad del intervalo significativo una inversión. Ahora, fíjense, va a haber una transición al comienzo del bit, si del bit significa un 0 acá, lo que viene acá, fíjense. Acá hay una transición, quiere decir que lo que viene es un 0. Nos paramos acá. Si lo que viene es un 0, acá tendría que haber transición. Pero no hay transición porque lo que viene es un 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Llegamos acá, lo que viene, ¿qué es? Tiene que haber transición, listo. No hay otra que one way. Porque no podemos ir hacia abajo, hacia arriba. Porque varía entre dos valores, que eso ya lo establecimos. El cómo varía es el código. ¿Estamos de acuerdo? Esto, en la token ring, ya cuando vean redes, cuando le hablan token ring, ya saben qué código usan. Sí. Bien. Vamos para atrás. Acá. Fíjate. ¿Cómo sé cuál es el valor que viene después? Vos acá hemos dicho 0, 0 lógico, 0 volt, 1 lógico, 5 volt, ¿sí? Entonces decís, bueno, si yo leo 0 volt es 0 lógico, si leo 5 volt es 1 lógico. Listo, pongamos acá un comparador. Tensión de entrada, tensión de salida, tensión de referencia. ¿Qué ponemos como tensión de referencia para leer esto? Y bueno, ponemos acá 5 volt. Este es un comparador que le dice, compare las dos entradas. Si las dos entradas son iguales, a la salida voy a tener un 1 lógico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién me había preguntado? Bueno. Listo, empecemos a comparar. Empecemos a comparar. Bueno, vengo y comparo acá. ¿Y acá cuál es el valor? Es una transición. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo dónde vamos a leer, ¿verdad? ¿Dónde se leen? Siempre en la mitad del intervalo significativo. Ya cuando veamos sincronismo vamos a profundizar eso. ¿Cómo? Sí, exactamente. Entonces, yo establezco acá un periodo de sincronismo. ¿Cada cuánto? Ahora le tengo que decir a este comparador cuándo compara. Quiere decir que esta tiene una patita así que va a la señal de sincronismo, que cuando tiene un flanco ya sea descendente o un flanco ascendente, compara. Desde el hardware le tengo que decir cuándo, ahora, cuándo, ahora, cuándo, ahora. ¿Cada cuánto tiempo se da esto? A usted les gusta los gigabits por segundo, ¿verdad? Eso nos lleva a los nanosegundos. 1000 millonésimas partes de un segundo. ¿Me van siguiendo? Los niños lo hemos resuelto, ¿eh? Sí. Sí, sí, porque son clock sincronizados con flancos ascendentes o descendentes. Si lo desplazas medio ciclo, son con flancos descendentes. Exacto, muy bien. ¿Tu nombre? Guadalupe. Guada, te dicen. Bien, Guada, ¿eh? Exacto. Entonces, ya vamos a tener un capítulo completo de sincronismo. Acá hay una anticipación para ver cómo los códigos logran, de algún modo, recuperarse de esa pérdida de sincronismo. Eso es lo que estamos viendo y cómo la clase que viene vamos a ver cómo lo pagan en términos de ancho de banda. Para que después podamos elegir uno u otro código para que sea más o menos eficiente. Bien. Y depende para qué. ¿Cuál es el mejor traje para ir a una fiesta? Esa, muy bien. Ahora, si tengo un 21 traje, más vale que todas las fiestas sean iguales, por lo menos para mí. ¿Sí? Yo usaba esa metodología en la edad de ustedes, decía, yo uso, sí, pero
Bueno, con esta cara hay que inventar algo. Entonces, si caía de sombrero y poncho, ¡wow! Cuando vine a estudiar esta facultad, ingeniería electrónica, yo venía de sombrero jujeño, poncho jujeño, una faja de colores y un bolso de color. El profe, cuando entraba yo, me decía, ¿usted tiene clase acá? ¿Sí? ¿Apellido? Mira, efectivamente. ¿Dónde siempre? ¿Atornillo de caballo? Sí. Hoy somos muy amigos. Profesor García Abad, de la comunicación, de enlace. Había que sostener eso, ¿no? Bueno, cuando puse novio, me casé, me tienen que ir el sistema, vino bien. Bien, por eso depende para qué. Ahora, si no tenemos otra, usamos siempre el mismo y hay que cambiar la fiesta, que la fiesta se acomode a mí. En términos de comunicación, bueno, quiero usar este código y transmitimos a 10 bits por segundo, listo, no queda otra. ¿Vamos bien? Vamos bien. Y lo pueden certificar, por lo que les digo. Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Tenemos acá. Acá. Los bipolares. Esto es muy interesante. Tenemos que entender a los bipolares, ¿verdad? Es fácil acusar a alguien de bipolar o no. Oh, este es bipolar. Bueno, veamos. Veamos estos códigos bipolares. ¿Qué era bipolar? Que la marca, acuérdense el 1, se le denominaba marca en telefonía, es el que va a ir alternando de valor. Mientras que antes era fijo en el código, diciendo que o es 1 o es 0, desde que arrancamos, y listo, y después vemos cómo evoluciona. Acá no es el que va alternando. Bien, veamos entonces que hay 3 códigos. AMI, B8ZS y el HDB3. Hay más, pero esos 3 nos vamos a centrar y cerramos la factura ahí. Acá está lo que les dije, ¿verdad? ¿Qué les quedó? El resumen, veamos. Y déjame una animación, todo, solo que en el PDF, y no, porque es un PDF que quieren dar la animación. ¿Y por qué lo filman? Para la animación. Ahí está el explicado, ahí estoy yo en la presencialidad. ¿O no? Bueno, me piden a mí que me corte una animación. Bueno, entonces dijimos, el bipolar es el que va cambiando de valor. Y el único es el 1. Entonces, acá, fíjense en la animación, ¿qué tenemos? Veamos, a ver. ¿Sí? El 1, 0, 0, 1. Ahora, utilicemos el código. Dijimos que el 1 es el que va a ir alternando, que es el bipolar. Entonces, fíjense, tenemos el 1, es positivo. Quiere decir que el próximo 1 que aparezca como es bipolar, ¿qué tiene que ser? Negativo. P, negativo. Y el próximo, positivo. Y el próximo, negativo. Listo. ¿Sí? Entonces podemos brindar y usemos el código bipolar. Una voz, otra yo, ¿o no? Ya podemos hablar en código, no hace falta esos nuevos códigos que utilizan ustedes en las redes sociales. Tengo que decir a mi hija, che, ¿y esta carita con 2 qué significa? O yo en WhatsApp pongo puntos suspensivos. No, no pongas puntos suspensivos, pero es más poético. No, eso no es así acá. La puesta del sol fue fantástica, puntos suspensivos. No pongas eso. Con eso logramos. Bueno, cuando dijiste que no sea continua, ¿qué tendría que decir? Que no haya componente. Entonces empezamos a ajustar. Ojo, sticker. Porque que sea continua, ¿qué significa? ¿Me estás diciendo esto? ¿O no? Que es otra historia, ¿o no? Por eso, para que tenga componente continua ya es otra cosa. Quiere decir que las áreas no se cancelan. ¿Esta tendrá componente continua? Sofía, se están aprovechando de vos porque estás poniendo siempre, ¿o no? Acá Sofía es la que pone siempre. En esa relación que estás teniendo hay que tomar precaución. Entonces, en estas analogías, las gráficas, la matemática es una herramienta. ¿Sí? La derivada de esta función. Sí. ¿Qué representa la derivada? La velocidad de cambio de una función.
la variación de esa función es cero porque no está variando. Entonces, ya pueden volver a rendir análisis matemático y decir, pregunte, tac, tac, o no. ¿No les da ganas de encontrar a los profes de análisis? No. Porque no lo armó como una serie de Netflix. ¿Esta la estás disfrutando? ¿Viene bien? Bueno, porque vienen cayendo. Bueno, esa es la famosa bipolar AMI, ¿sí? Este es lo que vimos. AMI, ¿sí? Alternancia de marca. No me acuerdo. La I era, ¿cómo era? Pero es de alternancia de marca. Bueno, de inversión, ahí está. De marca alternada, es lo mismo. Del inglés, inversión de marca. Marca, ¿de dónde venía marca? ¿Qué les dije? De la telefonía. El 1 era el marca, la marca. Le decía la marca, listo. Y de ahí vino el código, ¿se entiende? Bien. Ahora, acá hay un... Fíjense. Pero... todo tiene un pro y un contra. Si yo les digo, no hay problema de plata, ¿sí? Soñemos, no hay problema de plata, yo banco. ¿Qué auto te comprarían? Yo banco. Especificar. Hay varios Mercedes. El A. El C. No tenés un Mercedes. Mirá que hay. Bueno, vamos por acá. Vos, ¿qué le decirías? Estoy repartiendo plata, ¿eh? Sí, ¿qué auto compraría? Él compra un Mercedes, todavía no especificó cuál. Una RAM. 1500 o 2500. Ah, ya, socio. Una RAM, un Mercedes. Bueno, un BMW. Mercedes. Sí, son baratos ustedes. Bueno, voy a guardar la plata. Nadie quiere un murciélago. Ah. Bueno, digamos que la que eligió la RAM va a tener, más vale que tenga que darle de comer a la RAM. A 5 kilómetros por litro. El que eligió el Mercedes no especificó cuál, porque pues hay muchos que son económicos, qué sé yo. Por acá alguno eligió un Lamborghini. Lamborghini. ¿Nombre? ¿Cuál de todos? El Urus. Ah. Imagínense, ¿tu nombre era? Francisco entra con el Urus acá a la Tecno. ¡Wow! Bien. Ahora va a tener complicaciones. En esa lomadita, ¿será que o no? Porque el Urus es sumamente bajito. El SUV, no, entonces estoy... Listo, no va a tener problema con eso. Va a tener problemas los semáforos. Pero todo depende para qué, ¿se entiende? Hay una solución para todo. La RAM, listo, vamos todos, pero no tengo que ponerle gasoil. 5 por 1. El profe dijo que él paga. ¿Sí? Entonces, la pregunta venía a partir de eso, ¿verdad? De la pregunta del código. Bien, veamos ahora. Es decir, dijo, el problema es cuando vienen muchos ceros, el AMI, ¿se acuerdan? De la alternancia, el bipolar, el problema cuando vienen muchos ceros, ¿qué problema tengo? ¿Cómo? Problema de sincronización, ¿nombre? Ramiro. Bien, estás respondiendo. Es de toda esta clase, lo que tiene que quedar en claro es que los códigos van a tener respuestas a los problemas de sincronización, pero van a tener
complicaciones en términos de ancho de banda. Pero van a dar respuesta a la parte que involucra la sincronización, que eso es en el dominio del tiempo. Lo del ancho de banda en el dominio de la frecuencia, que lo vamos a ver en la clase que viene. ¿Sí? Entonces, hay una relación, sí, cuanto mejor respuesta tiene el sincronismo, el código, tiene un mayor ancho de banda respecto de los que no tienen buena respuesta al sincronismo. Bien, buena. Esa puede ser una pregunta de examen, teórica. Guardala porque... Sí, pasámela porque después tengo que inventar preguntas. Pero ya tiene la respuesta. Hacen la pregunta y la respuesta y yo se la pongo en el parcial. ¿Qué más quieren? Acordate, pásamela, pásamela por correo. Pasásela todo. Listo, me la pasás y yo la incorporo. Y después va a pasar del examen final que diga, y esta pregunta que la hicieron, la hizo un alumno, se la mandó todo con la respuesta, me la manda a mí, la incorporé y no la contesta. Eso va a ser con los del año que viene. Bien, acá tenemos que resolver el tema de los ceros, ¿se acuerdan? Los unos los tenemos la alternancia, bipolar, listo. Bueno, pero si vienen muchos ceros, listo. Bueno, muchachos, para inventar códigos son fantásticos. Lo hice. Primera opción, si vienen 8 ceros seguidos, vamos a utilizar una estrategia para que esos 8 ceros seguidos se conviertan en alternancia. O sea, en definitiva, que encuentre algunos francos. ¿Se entiende? No va a ser lo mismo que el Manchester, pero lo podemos mejorar. Entonces, miren. Tenemos acá una secuencia de 8 ceros. Acá se los animo. Esto no estaba en el año pasado. Estas son la versión 2022. Que los chicos del año pasado las desearían. O sea que se van a entrar a cotizar. Cursantes del año 2021 que no han rendido, tenemos la versión 2022 y se las pasan gratis, ¿no? Insert coin. O sea que yo no digo nada. Bueno, miren, fíjense. ¿Qué dice? Vamos a reemplazar estos 8 ceros por una nueva estrategia de resolución. Podemos tener la A o la B. Va a depender de que si el pulso anterior a todo este conflicto de los 8 ceros sea positivo o negativo. ¿Sí? En este caso, el pulso es negativo, entonces tendremos que usar ¿cuál estrategia? Ahí está, ¿no ven? ¿Sí? Usamos esta estrategia. Y empecemos. Este es muy lindo porque es como el Tetris. No le viste mucha complicación. Dice, si el pulso anterior es negativo, ¿qué dice? 3-0 o no. Después, ¿qué dice que viene? Negativo. ¿Ve? Porque es una violación al código. El código era bipolar, ¿se acuerdan? Esto tendría que ser un positivo, lo que venga después de un negativo o no. Por eso es una violación en términos del código. ¿Vamos bien? Perfecto. ¿Qué sigue? Positivo. ¿Qué sigue? ¿Ustedes están viendo allá? Un 0. ¿Qué sigue? Que es una violación, porque si este era positivo, tendría que ser negativo, pero como es una violación, es positivo. Y después, negativo. Perfecto. Otra, bueno, acá podemos hacer otra estrategia. Sí. Bien. Pero esto es cada 8. Y el que lo inventó. Podemos hacer código Fernandito, ¿eh? Es más, podríamos hacer lo siguiente. Inventen un código que genere, cuando veamos la parte de eficiencia espectral, que sea mejor que estos. ¿Estaría o no? Claro, porque ustedes se preparan para ser ingenieros, no Pablo. Insert coin ahí, sí. ¿Cómo sigue? Yo quiero seguir poniendo ceros. Sigo con el principio, o sea, vuelvo a empezar. ¿Cómo era tu nombre? Celina. Celina es la pregunta del millón. Bueno, llegamos hasta acá bien, profe. ¿Y acá cómo sigo? Ingenieros, ¿cómo sigue la historia?
¿Cuándo empezamos de nuevo con el mismo código? Estamos acá. Celina, muy bien, dice, ¿y ahora qué? ¿Qué aplicamos acá? ¿Qué aplicamos acá? Es una pregunta relevante. Me la mandó así, tuxe. Me tengo que tirar al piso para... Así que necesito la ayuda de ustedes. ¿Cómo? No, ¿vos qué dijiste? ¿Vos? ¿Tu nombre? Santiago dice repetir el patrón. ¿Qué dice el resto de la tropa? Incluida Celina. ¿Qué hacemos? ¿Cómo? ¿Depende? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Bautista. Bautista dice, depende qué viene ahora. Ah, empieza a funcionar la máquina. Depende qué es lo que viene. Suponete, Bautista, te digo, lo que viene es un 0, ¿qué hacemos? Esta regla, ¿qué decía Celina? Y, bueno, sí, justo apunté acá, tenés razón lo que decís vos. Esta regla del B8SZ, ¿qué dice? ¿Qué regla acabamos de aplicar? Exacto. Entonces, pregunta relevante, che, ¿qué viene? Si vienen de nuevo 8 ceros, convierto en esto que tengo acá. Dependiendo de que si es positivo o negativo. Depende en qué quedó acá. Porque la historia era, ¿qué hacemos acá? ¿Verdad? Negativo quedó, ¿no es cierto? De nuevo. Si lo que viene son 8 ceros. Ahora, él dijo un 0. Con un 0 la regla no dice nada. Exacto. Muy bien. ¿Se entiende, no? Celina, ¿se entiende o no? Sí, sí. O sea, me quedé con la duda de qué pasaba si pasaba un solo cero. Claro, pero esta regla dice, si los que vienen son 8 ceros, se Sí, aplica se esto. repite. Porque ¿qué hizo el muchacho que hizo esto? Fíjate que hizo dos reglas distintas. ¿Por qué las hizo así distintas? Porque trata de buscar la cancelación de áreas para que la componente continua sea lo menor posible. Sí. Como dijo Celina, ¿qué hacemos a partir de acá? ¿Qué hacemos a partir de acá? La regla dice, si son 8 ceros, esto. Si no, sigue AMI. Alternancia, alternancia, hasta que aparezcan 8 ceros y resuelve el problema de sincronismo con esos 8 ceros. O sea, el problema es sincrónico. Son 8 ceros. Y si se menos, no hay un problema. Vamos más allá. El problema del sincronismo aparece cuando tengo una secuencia larga de unos o de ceros y no tengo flancos. Si la velocidad es baja, 1000 bits por segundo, es una cosa. Ahora, si la velocidad es de gigabits por segundo, los intervalos van a ser en nanosegundos. 1000 millonésimas partes de un segundo, 10 a la menos 9 segundos. Quiere decir que ahí, con 2 unos seguidos o 2 ceros seguidos, estoy sin sincronismo. ¿Eh? Por eso depende de la velocidad. Claro, porque estás codificando. Porque acordate que eso estaba, en el gráfico que yo les mostré, hacia dónde vamos, estaba dentro del procesador, del transmisor, que tiene que armar ese código. ¿Qué hace? Dispone de la fuente de datos. Arma el código y recién transmite. Entonces le está censando a ver, ¿qué tengo que...? Esto lo tengo que convertir, todo un texto, un libro, lo tengo que convertir en ASCII. Tengo el libro y ahora voy convirtiendo según el código ASCII. ¿Sí? Bien. Y alguien puede decir, bueno, pero si trabajamos a mayor velocidad, 8 ceros, perdí el sincronismo. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, listo, inventemos otro. Entonces, dependiendo de la velocidad, vamos a tener un problema de sincronismo. Y además de eso, vamos a usar
van a haber distintas, depende de la fiesta. ¿Sí? Esta fiesta es muy rápida. ¿Hay alguna regla, por decir, para decir, bueno, por esta velocidad tengo estos problemas de sincronismo? Sí, es la que estamos diciendo. A medida que aumente la velocidad de transmisión, mis problemas de sincronismo van a aumentar. ¿Por qué? Porque disminuye el tiempo del bit. Entonces, no es lo mismo sincronizar a nivel de los milisegundos que a nivel de los nanosegundos o de los microsegundos. Entonces voy a tener que tener códigos más robustos que me permitan identificar esas alternancias. Perfecto. Entonces, fíjense, se habla de aleatorización. Lo que no era aleatorio, ahora se convierte en aleatorio gracias a esta nueva codificación, que no es aleatoria. Pero es más aleatoria que esta, ¿o no? Bien. ¿Qué pasa si, 8-0 está bien, pero puedo mejorar esto? Claro. En términos de transmisión se habla de aumentar la densidad del código. ¿Qué significa? Lo tratemos cada 4. Es decir, el que viene que es 8 bits, bueno, hagamos una cosa, si tenemos 4 ceros ya actuemos. Me va a servir para mejorar los aspectos de sincronismo cuando trabaje a más altas velocidades. Listo. Entonces, ahora, fíjense, vamos a tener dos opciones de trabajo. Distintos signos que el anterior. Entonces, comienza acá. ¿Sí? Tenemos 3 ceros y una violación. Entonces, utilizo el código OOOB. Luego, si yo arranco con esto, después sigo con este. BOOB. Y así, y si vienen otros 4, ahora ya es de A4. Y alterno entre los dos patrones. No hay velocidad de sincronismo. Lo que aumento es la posibilidad de sincronizar, porque voy a tener una mayor cantidad de flancos presentes cuando tengo una secuencia de 0 que no tienen flancos presentes. Lo que estoy mejorando es la posibilidad de sincronismo. Y esto va a estar relacionado con la velocidad de transmisión, porque el intervalo significativo va a ser cada vez menor en el tiempo, a medida que aumenta la velocidad de transmisión. Exacto. La clase que viene, vamos a ver eso. Ahora, yo les había mostrado esto, sí. Sí. Acá. Sí, coincide, digamos, pero... Ve distinto signo que el anterior. Este es negativo. Ojo, acá, esta es la simbología. A ver acá. Bueno, a ver, vemos. Acá, vamos acá. Sí. Ojo, esto lo pueden comenzar con este o con este otro estrategia. ¿Sí? Acá este comenzó con la estrategia 00B, o sea, comenzó con este, lo cual significa que tiene que seguir con esta, luego con esta, luego con esta. Si siguen apareciendo ceros, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros. ¿Me va siguiendo? ¿Acá? No, en la anterior, entre corto. ¿Acá? Sí. Ahí ese signo igual que la anterior, igual que la anterior. Porque esta... Ah, que la anterior era los 3 ceros. Ah, ok. Sí. Ahí cayó la ficha. Bien. Estamos en hora. Bien. Entonces, esto ya lo vimos. Esto es lo que estoy diciendo constantemente, que si aumento mi velocidad de transmisión, los problemas con la duración del pulso o del bit van a ser cada vez más importantes. Entonces, paren las rotativas. ¿Cuándo termina un partido de fútbol? ¿Cuándo termina un partido de fútbol? En los 95, 90. Muy bien.
no a los 90 con el árbitro. Hay un gol en un mundial donde había adicionado 4 minutos, iban 8 minutos, el arquero 8 minutos, 8 gol, cobrado y quedaron fuera del mundial. Googleé. Bien, ¿qué estamos relacionando en esta primer clase? Códigos de línea, ¿para qué codificar? Es lo que empezamos a resolver. Resolvimos el tema de la relación entre el código de línea, ¿para qué codificar? ¿Qué pasa con la componente continua? Y sincronismo, ¿sí? La clase que viene vamos a ver estas otras relaciones y vamos a hablar de la detección de errores, porque todo esto conspira con el tema de transmitir sin errores, porque cualquier variación, ya sea en el nivel de tensión de la señal o en el sincronismo, hace que yo no lea el bit y genera un error, ¿sí? Entonces, podéis ir en paz dentro del horario. Alabamos el nombre. Sí. No. Se terminó. No, sí, la lente está caliente.